Dante Peste es director del Centro Vincular de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile y vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Empresa y Derechos Humanos de la ONU. Su propuesta para esta sesión de los laboratorios de economía de paz es el avance en debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos en la coyuntura COVID-19. En el programa traía post-COVID, pero creo que ya podemos seguir hablando de COVID todavía. Dante, tienes unos 30 minutos, 25-30 minutos de intervención, o sea, cuanto más ajustada sea tu intervención, más tiempo vamos a tener para luego compartir con el resto de personas. Tenemos hasta las 15:45, así que cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Dante Peste. Ok, la presentación la tienen ustedes, por lo tanto, si por favor la pueden poner en la pantalla. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Muy bien, entonces, bueno, muchas gracias por la invitación, un placer, dado que tenemos poquito tiempo, me voy a concentrar en la presentación que preparé y ojalá dejar un poco de tiempo para intercambio y puedo quedar más después de mi intervención para escuchar al resto de los paneles y quizás la sesión de cierre. Bueno, muy bien. Voy a tratar tres temas: el contexto y rol de la empresa en la sociedad, el ejercicio de debida diligencia en materia de derechos humanos y una pequeña reflexión mirando hacia el futuro. Lo primero, vivimos nuevas exigencias y empoderamiento ciudadano, tenemos un contexto de transparencia y tenemos un nivel de desconfianza. Esto es poner algunos elementos sobre la mesa. Y quisiera reflexionar que el contexto que hoy día tenemos, yo voy a se demuestra una gran crisis de gobernanza o debilidad en las instituciones, de la capacidad de respuesta, de prevención, de mitigación, etcétera. Obviamente refuerza lo que voy a mostrar hacia adelante en términos del contexto que las empresas operan hoy en día. Los desafíos globales emergentes presentan riesgo para la viabilidad o la sostenibilidad de la empresa. Se debe saber y mostrar. La pregunta, saber, conocer los impactos y mostrar compromiso para abordarlos, para evitarlos, para mitigarlos. Y aquí una pregunta de reflexión, si podemos saber cuáles son los impactos y si queremos saber cuáles son los impactos, y muchas veces me enfrento con la pregunta empresarial de decir, conocer los impactos es muy difícil, poderlos gestionar, por lo tanto es imposible, y muchas veces la reflexión es más bien, conocer los impactos es posible en la medida que te esfuerces por conocerlos. El punto es que una vez que uno sabe cuáles son los impactos que tiene, debe mostrar compromiso con su gestión para evitarlos, para mitigarlos y para compensar o remediar frente a impactos negativos que ya hayan ocurrido. El Foro Económico Mundial sistemáticamente lo que nos ha venido planteando a nivel mundial es que el contexto de riesgos empresariales y a los que han enfrentado las empresas se han alejado de los riesgos económicos tradicionales y se han incorporado riesgos tecnológicos, riesgos sociales, riesgos medioambientales que no estaban en el radar, esto es año a año, que no estaban en el radar de los tomadores de decisión empresarial, ni tampoco en el escritorio de los gerentes de riesgos o de gestión de riesgos o de gestión de innovación que tienen que anticipar el futuro o de cumplimiento al interior de la empresa, cumplimiento respecto de obligaciones, pero también de expectativas. Y ese es un combo digamos, de riesgos que no ha estado en el radar, se subgestiona. Lo que dice el Foro Económico Mundial es que estamos en el nivel más bajo respecto de la prevención de riesgos y por lo tanto sujetos a ser sorprendidos muy fácilmente frente a contingencias. Y COVID-19 obviamente lo muestra con nitidez, completamente pillados de sorpresa, tanto gobiernos como empresas, y con una respuesta muy débil en la mayoría de los países del mundo, aunque hay excepciones honrosas y muy positivas. Si queremos saber dónde están los impactos, los conocemos, impactos ambientales en el mundo, los países con más riesgo de transparencia o exposición a la corrupción, los peores lugares para trabajar en el mundo para trabajadores,
mapas de riesgos socioambientales y de buen gobierno corporativo. Esto lo muestra, lo hace el gobierno holandés para sus inversiones y por lo tanto es la página de monitoreo de más de 7.000 empresas por parte del Business and Human Rights Resource Center. Por lo tanto, hay un espacio donde uno sí puede entender cuáles son estos riesgos, entenderlos, y las consecuencias de no saberlos son muy concretas. Un informe que publica la Bolsa de Valores de mi propio país, de Chile, donde ahora estoy, y que muestra que nuestra región en el mundo es la donde un mayor porcentaje de inversionistas declara haber perdido plata por la mala anticipación de impactos negativos y esa mala anticipación evita poderlos gestionar de manera preventiva. Y esto tiene costo directo, tiene impacto en las finanzas, tiene costo directo y tiene un impacto sobre obligaciones fiduciarias, tiene un impacto sobre los que administran el dinero, por ejemplo, de fondos de inversión, de fondos de pensiones, que deben demostrar a los futuros pensionistas o los actuales pensionistas de que están gestionando rigurosamente recursos que no son de ellos, que son meros administradores y con los que en el futuro se deben pagar pensiones. Eso por poner un ejemplo de lo que voy a mencionar en un momento sobre obligaciones fiduciarias, deberes fiduciarios. Ahora, el rol de la empresa en la sociedad es el segundo elemento que quería mencionar y poder reflexionar. Y donde se encuentran los principios rectores. Desde hace décadas, que hace 50 años, que hay una discusión en el mundo liderado por diferentes instituciones internacionales, fundamentalmente dentro del marco de las Naciones Unidas, sobre cuál es el rol de la empresa en la sociedad. Es claro que hay un impacto y hay negativos, pero hay un reconocimiento creciente de que la empresa debiera y debe ser parte de la solución de los desafíos de nuestra sociedad y por lo tanto una invitación a ser parte de la solución. Eso refleja muy nítidamente los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 17, una invitación para hacer para una nueva alianza o una alianza mundial revitalizada para colaborativamente enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Y como grupo de trabajo del cual yo pertenezco para la ONU, el segundo objetivo para nosotros es el 16, que es un objetivo fundacional, sin condiciones de paz, sin justicia y sin instituciones sólidas, ninguno de los otros 15 objetivos y metas asociados es realista de ser alcanzable porque no tenemos los fundamentos. No tenemos los fundamentos institucionales o los cimientos institucionales. Eso obviamente es un riesgo y es un gran desafío. Ahora, los objetivos de desarrollo sostenible incluyen un capítulo que se llama medios de implementación, donde hay una clara y explícita referencia a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Los lentes empresariales para contribuir al logro de estos objetivos colectivos de la humanidad es a partir de normas internacionales, no es un cherry picking, como se dice en inglés, es decir, una selección arbitraria de objetivos y metas donde más o menos salgo bien sin esforzarme mucho, sino que es mirar los objetivos con los lentes de normas. Y como grupo de trabajo también nos hemos pronunciado al respecto diciendo que el punto de partida es un ejercicio de debida diligencia. El punto de partida es entender mis impactos y partir por no hacer daño, evitar y mitigar los actos negativos como una forma de contribuir a los ODS y maximizar los posibles impactos positivos, que obviamente no hace nada de daño el hacerlo de esa manera, pero es a partir del entendimiento y la gestión de sus impactos y centralmente el ejercicio de debida diligencia, que es el centro de la intervención de hoy. El rol principal de la empresa y lo que extiende de los ODS es parte de la solución de los desafíos de la sociedad. No habrá un desarrollo sostenible sin un comportamiento empresarial responsable que ponga en el centro a las personas, a los seres humanos. Y estas objetivas están expresadas en normas internacionales de comportamiento, que son el resultado de procesos de diálogo y de concertación y de acuerdos políticos, en definitiva, como los principios rectores. Es en este contexto que aparecen los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, en un acuerdo unánime del Consejo de Derechos Humanos del 2011 y por lo tanto es un acuerdo intergubernamental. Todos nuestros gobiernos están de acuerdo que el mínimo en materia de comportamiento empresarial en relación a los derechos humanos es la observancia de estas directrices, de estos 31 principios.
Eso fue un proceso de negociación unánime, digamos, un proceso largo a nivel internacional que no establece nuevas obligaciones, pero clarifica cómo la empresa debe o debiera respetar los derechos humanos ya existentes y que ya están consagrados a nivel internacional. Los principios rectores, muy probablemente esta es una audiencia, digamos, conocedora de las normas internacionales, saben que se basa en tres pilares: el pilar del Estado, con la obligación de proteger los derechos humanos de las personas, respecto de impactos negativos causados por empresas, eso es lo que está planteado en los principios rectores, pero también a través de políticas, legislación, regulación, etcétera, pero también incluye tres principios asociados al Estado como actor económico, es decir, al Estado en primera persona. Se refiere a las compras públicas, créditos a la exportación, se refiere a empresas estatales, etcétera. Y por lo tanto hay un Estado en primera persona, que no es solo el que establece y el que genera lo que hemos llamado el contexto habilitante, sino que también ha llamado a actuar en primera persona y liderar dando el ejemplo. Tenemos una serie de debilidades y riesgos, en fin, los voy a tratar de ver con el poquito tiempo que tengo. Lo segundo es el pilar, todo tipo de empresa, de respetar los derechos humanos a partir de un ejercicio de debida diligencia, abordando los impactos negativos y en toda la cadena de valor. Obviamente con gradualidad, obviamente las grandes, las medianas y las chicas tienen un distinto nivel de exigencia y las expectativas están asociadas a su capacidad de incidir y la capacidad que tienen de evitar, mitigar estos impactos negativos. Y el tercer pilar, la debida diligencia tiene un foco en prevención. La prevención es el centro de la debida diligencia, evitar los impactos negativos. Y el tercer pilar es de acceso a justicia, cuando el deber del Estado de proteger los derechos humanos y la responsabilidad empresarial de respetar falla. ¿Qué sucede con las personas reales, con las personas normales que sus derechos han sido afectados, que sus derechos han sido vulnerados? Y es en este contexto en el que este es como una suerte de prueba de blancura, una suerte de test ácido. ¿Por qué? Porque cuando la prevención falla, ¿qué sucede con el derecho real? ¿Cuáles son los canales para analizar estos abusos o impactos negativos causados, afectaciones de derechos? Y los tres espacios que los principios rectores plantean y se refieren a remedio o acceso a justicia de manera judicial estatal, tradicionalmente una corte o digamos un tribunal, el acceso a justicia estatal no judicial, por ejemplo los puntos nacionales de la OCDE o medidas, digamos, de reparación no judicializadas, con modelos. Hay una cantidad bastante larga, de hecho, de experiencias en esto. Y un tercero es a nivel operacional, que se refiere a la empresa o grupos de empresas. El principio 31 de los principios rectores se refiere a criterios de eficacia, es decir, de los criterios de efectividad. Si estos mecanismos, estos canales son accesibles, están realmente disponibles, y aquí tenemos un tremendo desafío porque tenemos en todo el mundo con distinta variación, pero en algunos lugares mucho peor que en otros, es denegación de justicia, barreras de entrada y en definitiva impunidad. Lo que obviamente socava cimientos institucionales y va de la mano con debilidades institucionales en distintas partes del mundo. Bueno, esto es como lo fundamental. Ahora, los principios y la dimensión de derechos humanos ha sido integrado a normas internacionales de comportamiento desde la OIT, con debida diligencia hoy día en el centro, la OCDE, con debida diligencia en el centro. Por lo tanto, ese elemento de la debida diligencia y derechos humanos como un factor central en la gestión empresarial, por lo menos en el nivel alto y de las normas internacionales, es un logro. Aquí es donde tenemos resultados positivos. También ha sido incorporado y referenciado en una cantidad importante de marcos normativos internacionales, y más recientemente la Unión Europea publicó el estudio sobre debida diligencia. Plantea, el estudio busca evaluar la necesidad de exigir a los directorios corporativos que desarrollen y divulguen una estrategia de sostenibilidad que incluya la debida diligencia adecuada en toda su cadena de suministro y objetivos de sostenibilidad medibles, y también la necesidad de aclarar las reglas según las cuales se espera que los directores actúen en interés de la compañía a largo plazo.
Sobre el primer punto, ya están los resultados, las opciones regulatorias y la Unión Europea ya decidió, el comisionado Reinders, el comisario Reinders es quien lidera desde DG Justicia, y la opción 4 es la que la Unión Europea ha decidido avanzar, esto seguramente lo saben, y a partir de principios del próximo año se inicia el proceso conducente para elaborar un marco de política pública europea con la obligatoriedad de debida diligencia en materia de derechos humanos, muy probablemente también medio ambiente. Y el día lunes, hace 2 días atrás, o 3 días atrás, se ha hecho el llamado a la consulta pública para revisar lo que se llama el Sustainable Corporate Governance, la gobernanza corporativa sostenible, la iniciativa paraguas del comisionado Reinders, de manera de enfocarse centralmente en la temática de gobierno corporativo y en obligaciones fiduciarias, cuáles son los deberes que tienen los administradores de inversiones y los administradores de empresas, específicamente las que están listadas en bolsa o las que son reguladas respecto de sus accionistas o de los beneficiarios de sus acciones. Esto es increíblemente potente, muy poderoso, y obviamente estos desarrollos normativos, que se llama la ola regulatoria, va a tener un impacto en Europa, pero obviamente va a tener un impacto en el resto del mundo porque el comercio y las inversiones están interconectadas, etc. Ahora, respecto al compromiso empresarial, esta es la agenda global, la respuesta de gobiernos, pero el empresariado sí está en esta agenda. Esta es la Organización Internacional de Empleadores, que agrupa a todos los gremios, las asociaciones de patronales del mundo. Esta declaración fue 1 mes o 2 meses después del acuerdo de los ODS, donde el último párrafo que aquí aparece es la aprobación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, la declaración de las empresas multinacionales de la OIT, el firme compromiso de la implementación de ambos, y por lo tanto hay un compromiso de impar. Esto es obviamente un elemento muy potente, muy poderoso. ¿Por qué? Porque el empresariado global está en esta agenda, nos acompaña en esta agenda. Hace muy poquitos días, la Organización Nacional de Empleadores publicó esta nueva guía que conecta y busca generar sinergias entre la agenda anticorrupción y la agenda de derechos humanos, diciendo la vulneración de derechos humanos y la corrupción, y la corrupción tienen elementos comunes, es decir, y tienen causas comunes, que es fallas de la gobernanza, institucionalidad débil, y lo que propone es un modelo que el gobierno corporativo de la empresa incorpore estos dos lados de una misma medalla. El buen gobierno corporativo tiene respeto por los derechos humanos y lucha contra la corrupción, genera medidas para evitar, mitigar el ejercicio de vía de diligencia, nuevamente es la puerta de entrada, etc. Y esta agenda está impulsada por otra cantidad de asociaciones empresariales, incluyendo los chinos, que contrataron a la OCDE para elaborar para ellos una guía de debida diligencia para sus inversiones en el extranjero, obviamente con un tremendo desafío de implementación, pero lo que quiero decir es que esto no es solo una conversación de Europa occidental, sino que está teniendo lugar en distintas partes del mundo, incluyendo China. Y esta guía publicada en julio del año pasado, de hecho hay no una nueva versión, pero un nuevo grupo de empresas signatarias que se publicó de hecho el día de hoy, es del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible. Y esta es una guía que es la primera expresión de estilo, es un llamado de CEOs, a sus pares. Está firmado por gerentes generales de gran envergadura, y lo que dicen es la agenda de derechos humanos para quedarse. Hay 4 grandes impulsores: la regulación, la ola regulatoria europea, claramente, expectativas de inversión en aumento, el interés público en aumento, expectativas ciudadanas, y las relaciones comerciales están en el foco de atención, que es la cadena de suministro, cadena de distribución, las relaciones business to business, donde las empresas más grandes están presionando o están tratando de entender de mejor manera dónde están los riesgos en su cadena de suministro, con un gran riesgo
asociado a la desinversión, a abandonar territorios de riesgo, a abandonar países y sectores o la pequeña y mediana empresa como proveedor. ¿Por qué? Porque tienen un perfil de riesgo más alto. En este tema de las relaciones comerciales hay obviamente efectos potencialmente adversos y no esperados que tienen que ver con la mitigación de riesgo y bajar el perfil de riesgo de la empresa. Y eso obviamente es un motivo de alerta para nosotros. Pero quisiera profundizar 2 segundos con los inversionistas, porque lo que hemos identificado como grupo de trabajo es que este es el track más promisorio. Los inversionistas, y especialmente aquellos que responden a fondos de pensiones, efectivamente, que responden a fondos de pensiones, son los que tienen, digamos, los que muestran un nivel de interés y un nivel de movilización más alto. Esta es una fotografía, una diapositiva de la cantidad de fondos de inversión que están incorporando criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo a sus criterios de inversión. Y esto es algo que se anunció el jueves de la semana pasada, la CEO de PRI, publicando la hoja de ruta para incorporar los derechos humanos a la gestión de todo su socio comercial, todos sus socios, todos los inversionistas son parte de la iniciativa, y estableciendo una agenda para incorporar la dimensión de derechos humanos a los fondos de inversión como a sus criterios de inversión en un máximo de 5 años y asociarlo a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas, de manera que sea obligatorio para un signatario de PRI, que son 3.000 signatarios, de que describa de qué manera incorpora los derechos humanos a su gestión propiamente tal y a su portafolio de inversión. He visto varias preguntas aparecer sobre pequeña y mediana empresa. Efectivamente, hay un riesgo que estamos observando con mucha preocupación, que cuando una empresa evalúa su exposición a riesgos, puede llegar a la conclusión de que tiene ciertos productos riesgosos, donde hay mayor probabilidad de impacto sobre las personas y el medio ambiente, y puede haber perfil de empresa y países de origen más riesgosos. Y en vez de corregir y usar su poder para perfeccionar el mercado, para proveer asistencia a la pequeña y mediana empresa, para levantar su perfil y para perfeccionar su gestión, el camino más fácil y más rápido para actuar, que obviamente es muy contraproducente, es desinvertir. Y si yo dejo de hacer negocios con empresas de menor tamaño, muy rápidamente mejora mi perfil de riesgo frente a analistas. Por lo tanto, esto es una consecuencia negativa no esperada, no es el propósito que cuando una empresa mira su perfil de riesgo, corra a mejorar su perfil de riesgo al decidir salirse, irse y consolidar sus relaciones comerciales con empresas de tamaño mediano o más grande y no las más pequeñas, pero también abandonar países del todo, donde, por ejemplo, el Estado de Derecho es débil y donde la probabilidad de que haya vulneración de derechos humanos aumenta. Esto es un efecto no esperado, pero que hemos llamado la atención porque lo estamos observando a propósito del COVID-19, que eso se está dando con mucha claridad. Hay un retroceso de grandes empresas respecto de mercados que en su conjunto son más riesgosos, y por lo tanto, en vez de enfrentar ese riesgo y corregirlo, lo que hago es me salgo. Y al salirme, lo que hace es que la situación local no solo no mejora, sino que probablemente empeora. Por lo tanto, esto es un área muy complicada para la pequeña y mediana empresa, y es algo que tenemos que trabajar más con aquellos que tienen más incidencia en esta agenda, etc. Las bolsas de valores, participando de la iniciativa Bolsas de Valores Sostenible activamente, el Harvard Business Review normalizando los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo recién el año pasado, diciendo los criterios ASG están para quedarse y en el futuro serán el todo. Por lo tanto, tenemos un contexto desde el lado de la empresa bastante positivo, en el sentido de que hay una ola que va en la dirección correcta, aunque todavía tenemos un nivel de aceptación, incorporación limitado. Ahora, de nuevo, el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible llama la atención a los CEOs y pone 4 puntos centrales para el ejercicio de liderazgo en materia de respeto de derechos humanos
empresa. Uno, conocer. Los jefes de las empresas, gobierno corporativo, gerentes generales, son los que deben conocer cuáles son los impactos más probables que causa su empresa. Comprometerse a abordarlos, a prevenir, mitigar de cara a sus partes interesadas. Líderes de la alta dirección, no solo en el discurso, sino que proveyendo los medios necesarios para que ese discurso sea algo real. Y colaborar más allá de la zona de confort, en el espacio precompetitivo de identificar cuáles son esos impactos sobre los derechos humanos que requieren un trabajo que no es solo individual, sino más bien colaborativo y colectivo. Esto es fundamental para abordar temas como corrupción. Si una empresa individualmente acusa de corrupción a un ministro en un país, lo probable es que esa empresa empiece a perder contratos o incluso sea invitada a dejar el país. Si lo hace una coalición empresarial dentro de una asociación empresarial donde las empresas individuales tienen un cierto resguardo, es mucho más probable tener este tipo de conversación difícil. Y aquí hay ejemplos de conversaciones difíciles planteados por el mismo Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible en Latinoamérica. Derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, derecho a la tierra, desplazamiento de comunidades, libertad de asociación, uso excesivo de violencia, seguridad y salud en el sitio de trabajo, desigualdad, transparencia y divulgación de información y resultados, relacionamiento y diálogo continuo y genuino, capacitación en todas las unidades de negocio, etcétera, integración del desempeño y mecanismo, o digamos un foco en la pequeña y mediana empresa. Es una relación tremendamente descuidada. La mayor parte de las relaciones entre grandes y chicos al nivel empresarial es meramente transaccional, eso es prácticamente todos, donde no hay transferencia tecnológica, donde no hay una alianza de largo plazo, donde no hay un trabajo colaborativo realmente. Es principalmente y casi puramente transaccional. Entonces son otros temas de cuestiones difíciles que nosotros le hemos propuesto al empresariado: lobby y captura del Estado, captura regulatoria, por ejemplo, temas de impuestos, y lo que en Europa ustedes están hablando de justicia tributaria, temas de corrupción, complicidad con vulneraciones de derechos humanos, defensa o criminalización de la protección de defensores, etc. Ahora, también el Consejo Empresarial ha lanzado, y esto es de esta semana, que es increíble la cantidad de noticias que ha habido en estos últimos días, un nuevo benchmark para el ejercicio del liderazgo empresarial en materia de sostenibilidad, donde establece el principio 3 de respetar los derechos humanos teniendo una política y habiendo hecho un ejercicio de debida diligencia. Y da un plazo de 2 años para que todos los miembros del Consejo Empresarial tengan su casa en orden y lo vuelve obligatorio y un requisito de reportar al resto, y lo que nosotros hemos sugerido es que sea un requisito de la membresía. Por lo tanto, de nuevo, estamos teniendo buenas noticias desde el mundo empresarial. Ahora, el pilar de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, que es de la debida diligencia. El tema central es debida diligencia. La buena noticia es que hacer lo correcto es también lo inteligente, y esto es una declaración de la alta comisionada que dice fundamentalmente el respeto a los derechos humanos no es solo un deber o una obligación de carácter moral, sino que también es una decisión racional de negocios. Las empresas, en la medida que respetan los derechos humanos, tienen mejores prácticas en definitiva, y eso permite que sean más competitivas y que tengan mejor viabilidad, que tengan un aspecto de mayor plazo en su viabilidad como empresa. Ahí tenemos un informe del grupo de trabajo bastante detallado al respecto. La buena noticia es que la debida diligencia es posible, y que hay que lanzarse a la piscina, decimos en Chile, quizás en España también, que es, digamos, hacer el esfuerzo, porque se aprende haciendo, y la buena noticia es que es posible, y tenemos ejemplos en grandes, medianos, chicos, coaliciones y aislados, etcétera. Funciona mejor cuando es en coaliciones, funciona mejor cuando el marco de política pública lo favorece, el contexto habilite, pero no hay obstáculo realmente como para no hacer un pequeño ensayo-error y aprender haciendo, porque ya hay suficiente masa crítica de experiencia. El ejercicio de diligencia lo que busca es saber y mostrar que la empresa conozca sus impactos y muestre compromiso con evitar y mitigar esos impactos. Tiene en el corazón un enfoque preventivo y se basa en normativa internacional. Es decir, la propuesta no es que cada empresa invente su modelo de debida diligencia, sino que usemos criterios que estén estandarizados.
Lo que se busca y lo que logra la empresa con este ejercicio y esta gestión es legitimidad. En el centro está la legitimidad de la empresa, que es un requisito para su viabilidad y en última ser sostenible como empresa. Y por lo tanto, sin legitimidad sus partes interesadas, especialmente aquellos impactados, la empresa tiene un horizonte y una perspectiva limitada y obviamente va a tener judicialización, conflicto, mayor costo de acceso a capital, etcétera. Por lo tanto, es una ecuación en positivo, por decirlo de alguna manera. El ejercicio de vía diligencia planteado por los principios rectores ha sido internalizado por otras iniciativas a nivel internacional y muy importante para efectos de España, la OCDE, porque la OCDE ha estado publicando guías sectoriales y guía general de vía diligencia y que está totalmente en línea con los principios rectores y de hecho la Oficina de la Alta Comisionada participó en la redacción de la guía general de debida diligencia de la OCDE y le dio su respaldo una vez que esta se publicó. Este es el paso a paso de la debida diligencia de la OCDE, que tiene un enfoque de 160 grados, es decir, no solo derechos humanos como puerta de entrada, tecnología, corrupción, impactos medioambientales, obviamente interrelacionados. Y lo que nosotros hemos hecho, junto con darle la bienvenida a esta guía y considerar que es un aporte que clarifica el cómo hacer este ejercicio, conectar con los principios específicos de los principios rectores, de manera de que otorgar claridad, mayor claridad en cómo va una norma, digamos, una herramienta respecto de los principios rectores en particular. Ustedes seguramente esto es algo que lo han estudiado y lo han trabajado, el paso a paso del ejercicio de vía diligencia, desde el área en políticas y gestión, desde el máximo órgano de gobierno, identificar y evaluar cuáles son esos impactos reales, potenciales, mirar la cadena de suministro, pero también priorizar cuáles son los riesgos más significativos en base a severidad, tomar las acciones concretas para cesar, prevenir y mitigar esos impactos, que incluye llevar los hallazgos dentro del sistema de gestión de la empresa y de la gestión de riesgo de la empresa. Esto es nada más que un ejemplo de empresa que incorpora la dimensión de derechos humanos a su variable o matriz de riesgos normales, de manera que gestionar con el mismo rigor sobre personas en materia de derechos humanos, como gestionan cualquier otro riesgo que la empresa considera que es relevante, que es prioritario. Y basado en la priorización, como también saben, lo plantean los principios rectores, está basado en un criterio de severidad. Mayor la escala, el alcance y el carácter irremediable. Es decir, mucha gente gravemente afectada que le pueda causar la muerte, obviamente va primero versus otras prioridades en materia de por dónde partir y dónde tomar las acciones primero. De monitorear la implementación, hacer seguimiento, comunicar de cuáles son los impactos y cuáles son los resultados, cuál es la gestión que se tiene de cara a las partes interesadas y proveer o proporcionar reparación en la medida que la prevención falle y que existan víctimas, etcétera. Y por lo tanto aquí también hay directriz, hay guía. Nuestro informe sobre vía diligencia de octubre del 2019, del 2018, se acompañó de un foro mundial sobre empresas y derechos humanos en materia de debida diligencia, con más de 2.500 participantes. Las conclusiones yo ya las he dado, esto es posible, las conclusiones están en el dominio público, también el foro que hicimos y todas las conclusiones. ¿Cuál fue una conclusión muy significativa? Yo ya veo la pantalla y puedo terminar. Una conclusión muy significativa de este foro. El actor más ausente de esta discusión han sido los estados, nuestros gobiernos, y que lo que más afecta negativamente el respeto a los derechos humanos por parte de empresas es la ausencia de un contexto habilitante o incentivos perversos o derechamente, digamos, un contexto de crisis que no permite o que dificulta mucho que las empresas hagan lo correcto. Eso nos llevó a un segundo informe asociado que es centrarse en los gobiernos. En el pilar 1, octubre del 2019, del año pasado, se llama Coherencia de Políticas Públicas, organizamos el Foro de Ginebra, de nuevo una enorme participación, más o menos de la misma magnitud que la diapositiva anterior, y este es el ejercicio donde tenemos mayor déficit. Nuestros gobiernos
no están liderando con el ejemplo, no han clarificado claramente las expectativas y no han generado el conjunto de incentivos para incentivar una conducta empresarial responsable. Y por lo tanto, este es un déficit muy importante que tenemos cuando miramos hacia adelante. Y la última reflexión, cuando miramos hacia el futuro. ¿Dónde está nuestro planteamiento de mirada hacia el futuro? La coherencia de políticas públicas y el liderazgo por parte dando el ejemplo por parte del Estado es central. No lo tenemos. En la inmensa mayoría de los países esto no está presente. Clarificar de mejor manera la relación entre los pilares 1 y 2, rol del Estado en relación a la empresa. El segundo elemento es la efectividad de la implementación, incluyendo acceso a remedio. La efectividad está en duda. Tenemos las experiencias, hay una cantidad de pioneros, pero el nivel de evaluación y el rigor de la evaluación todavía es débil, estado extraordinario, por lo tanto la efectividad todavía se cuestiona. Transparencia y rendición de cuentas no ha mejorado significativamente. Se sigue transparentando aquello que hago bien y no se transparentan mis desafíos en la mayor parte de las empresas y países del mundo. Y para la empresa hay un gran desafío de legitimidad y viabilidad. Y nuestra propuesta es moverse de una cultura de cumplimiento, si es que la empresa lo tiene, hacia una de integridad, donde el hacer lo correcto sea parte de la cultura corporativa, y ahí todavía hay una gran brecha. Y termino, nuestro grupo de trabajo está empujando una evaluación, elaborando una evaluación de los primeros 10 años de implementación de los principios rectores y construyendo una hoja de ruta para los siguientes 10. Me va a tocar a mí presentar el informe en junio del 2021 sobre los primeros 10 años de los principios rectores y el lanzamiento de esta hoja de ruta, donde todos los aprendizajes acumulados, que yo les he descrito algunos de ellos, los estamos consolidando. Hay un llamado público a la participación, ustedes están invitados a participar, y de manera de poder entender dónde estamos, hasta dónde hemos llegado, cantar victoria donde sea posible, pero efectivamente identificar cuáles son los desafíos pendientes, que son gigantescos en magnitud, y poder presentar una hoja de ruta al Consejo de Derechos Humanos y a la ciudadanía, a los ciudadanos en general, para la siguiente década, con un foco en implementación a partir de los aprendizajes que hemos tenido. Aquí son los medios, los mecanismos para participar y para recabar información, y les agradezco nuevamente su invitación a participar de su evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante, por tus aportaciones y toda la claridad en la exposición. Tenemos un minuto. No sé si Laura, que es la persona que más comentarios ha hecho en el chat, quiere decir algo brevemente. Muchas gracias, Dante. Yo solo recogía reflexiones que me iban surgiendo para compartir durante tu presentación, pero lo has dejado todo bastante claro. Espero que no queden deprimidos, porque, digamos, lo importante para nosotros como grupo de trabajo es tener claridad y no inventarnos, es decir, reconocemos que vivimos en una suerte de burbuja, en que nos encontramos los conversos y convencidos unos con otros y nos tendemos a echar flores. El punto es que ese universo es muy chiquito, y es un universo que lo necesitamos hacer crecer, y necesitamos ser autocríticos, de decir dónde hemos tenido logros y reconocerlos, de dónde tenemos los desafíos, y tratar de entender cuáles son los medios, los mecanismos necesarios para enfrentar esos desafíos de manera pragmática, de manera realista, porque sabemos que no van a existir ni milagros ni magia detrás digamos, de lo que estamos viviendo como desafíos colectivos a nivel mundial y a nivel local, regional, etc. Muy bien, muchas gracias, Dante.